Buenas a todos, bienvenidos a La Voz del Norte, bienvenidos a un nuevo episodio. Y en esta ocasión tengo el honor de presentar yo creo, al invitado más especial que va a pasar por aquí, que es mi abuelo, José Manuel, también conocido como Mamel, apodado ya en su tiempo. Y bueno, es un invitado que desde que empecé con esto del podcast siempre quise traer, porque yo creo que nuestros mayores son personas con innumerable experiencia y innumerable recuerdos y cosas que contar, que al final yo creo que todos debemos escucharlos. Y... Mamel. Dime. O abuelo. O Tito, yo le llamo Tito. Sí, claro. ¿Estás nervioso? Sí, un poco. Un poco, ¿eh? Bueno, poco a poco, ¿vale? No te preocupes, esto es un hogar para todos. Vale. Intenta tranquilizarte y vamos hablando poco a poco, ¿vale? Ya hay cosas que igual no te acuerdes, como yo no me acuerdo. El otro día Dani y yo, que es mi socio, que está ahí detrás de cámaras, tuvimos unos lapsus también muy gordos. La memoria nos falla a todos, o sea que no te preocupes. Y bueno, lo primero de todo, tú naciste en 1942. Vale. Sí. Cuando estaba la Segunda Guerra Mundial, para que os hagáis una idea, ¿vale? Claro, en aquella, cuando creciste, 1940, la década de los 40, 50, que era cuando era tu niñez, viviste con Franco, viviste el franquismo, en la España del franquismo. Demasiado, ¿eh? ¿Se veía mejor antes o se veía mejor ahora? La primera pregunta que Hombre, tengo. no hay color. No hay color, no. Antes era mucha miseria había. Mucha miseria, ¿no? Sí. Bueno, yo muchas cosas ya las sé de ti. Evidentemente paso contigo, tratamos cada día. Tú fuiste poco al colegio. Sí, fui poco, sí. En aquella época éramos pocos los que íbamos a la escuela. Éramos pero pocos. Bueno. ¿Y trabajaste? Sí, eso trabajé. Muy temprano. Pero ¿A cuántos años? A los 12 años ya empecé a trabajar. ¿Y dónde trabajaste? Trabajé en una fábrica de caramelos que repartía, luego salía a repartirlos a las tiendas que vendían, y era el trabajo que tenía. Al cine también me habías comentado, ¿no? Sí, bueno, lo estaba dentro y hacíanse los caramelos, ahí aprendí yo cómo se hacían y todo. ¿Y robabas alguno para ti? Bueno, porque claro, eres un niño al final, 13 años, ¿sabes? Sí, pero y es que lo bueno era que cuando empecé el primer día, sí. el dueño pues, me dijo que no me privase de nada, que cogiese lo que quisiese, todos los caramelos que quisiese. ¿Y dónde estaba la fábrica? Estaba al lado del Paseo de Begoña, en la calle, ahora no sé cómo se llama la calle, General Mola se llamaba antes. Ahora claro, ese nombre lo quitaría, ¿no? Sí, eso quitaron, me parece. Y... La carretera a la costa se llama ahora, me parece que era. Estaba ahí la fábrica. Begoña, la carretera a la costa, estamos hablando de Gijón, en Asturias, ¿vale? Sí. Para que la gente centre. Y claro, es que antes, lo de no ir al colegio, ir muy pocos años y empezar a trabajar antes, ¿fue una cosa excepcional de ti o era algo que hacían los niños? No, yo hablo por mí, sí. Lo que pasé. Otros niños tenían mejores medios y siguieron estudiando. Yo tenía que ayudar a casa y entonces... Un poco la clase social, ¿no? La clase social. Nosotros éramos unos 4 o 5 de la familia y trabajaba nada más que mi tío. ¿Tu tío? Era tío, que era tío padre, porque era mi padre. Sí, te cuidó, ¿no? Sí. Y bueno, algo... Sí, no, luego ya terminé, empecé a jugar al fútbol, porque ya de pequeño, a los 7 o 8 años empecé a jugar. Bueno, como los niños allí en la calle, hicimos un equipín para jugar entre barrios. Y entonces ya, trabajando en la fábrica de caramelos, pues una vez me lesioné. ¿En la fábrica de caramelos o jugando? No, jugando. Vale. Jugando. Y entonces me dijo que tuviese cuidado porque si no, que dejase el fútbol, porque
tenía que venir a trabajar y claro, no podía. Entonces yo dije, entonces yo dejo el fútbol, porque yo gusta el fútbol. Y entonces dijo, confundíme ahora. No pasa nada, tú cuando te confundas lo vuelves a decir y no pasa nada, ¿vale? No, es que me nació de dejar o el fútbol o trabajar. Entonces dije que el fútbol. Y entonces marché y seguí y fui a trabajar entonces a un garaje de coches. De coches, donde se guardaban. Entonces era para lavar los coches y guardar. Y tuve, ayudabas, ¿no? Sí, tuve una temporada. Tuve un año, 2. Luego de ahí pasé a la fábrica Moreda, que no sé si la conocen, era antiguamente. Ya no está, ¿no? Ahí pasé a trabajar de pinche, de soldador, para aprender a soldar. ¿Sabes soldar? No llegué a aprender, porque enseguida fue cuando ya estaba jugando ya con la Braña. Con la Braña. Ya entraremos luego en fútbol. Sí, luego, quiero decir, y después de ahí de la Braña fue cuando ya fiché con el Sporting, pero bueno, si quieres contamos cómo empecé. Sí, porque... ahora adelantéme mucho más de... No pasa nada, no, si esto al final es espontáneo, Sí. No hay guión, no hay nada, ¿vale? Algo, yo creo, a resaltar de toda tu vida, si de algo sabes es de fútbol, porque fuiste jugador profesional, ya lo dijiste, jugaste en el Sporting y en otros equipos que ya comentaremos, y de guaje, de niño, no sé con cuántos años, fundaste un equipo. Pues tendríamos 7, 8 años. 7 años, que es el equipo, los que juguéis a fútbol. Porque jugábamos del barrio al fútbol, entonces éramos 7, 8, y entonces jugábamos contra un barrio que era Tremañes y contra otro equipo que era el San José. San José. Y eso jugábamos todos los sábados o domingos, jugábamos un partido entre nosotros, hacíamos un torneo entre nosotros. Y de ahí... Y cuando se formó la Braña, porque nos juntamos con los 2 equipos y la Braña, que éramos nosotros, sí, para hacer un equipo federado y más grande, ¿no? Entonces, para ser federados tenía que ser unas personas mayores, porque nosotros éramos 7, 8 años cuando eso. Pero claro, que dijéramos que no podíamos, porque que tenía que ser hasta los 14 o 15 años cuando ser federados. Entonces estuvimos jugando esos años entre nosotros y contra otros de fuera, en Gijón y todo eso. Sí, de Asturias, ¿no? Y nada más. Luego fui cuando empezó ya serio ya, porque claro, nosotros estábamos pagando unos camisetes, entonces había 3 señores mayores que nosotros que querían hacer el equipo, entonces y el año 57... ¿En el 57? Sí, fue cuando se fundó la Braña. Entre nosotros, el equipo, esos 3 equipos, y estos señores que cogieron el equipo para ayudar. Claro, porque eres niños al final, ¿no? Sí, podíais... éramos claro. Luego ya empezamos ya cuando... Te hablo de cuando ya teníamos 14, 15 años. Sí, ya podías jugar y con ellos. Y... Sí, porque me parece que no se podía jugar, porque antes no había ni alevines, ni infantiles... No había tantas categorías, ¿no? Ni prejuveniles, nada más que había juveniles. Sí. Y claro, los juveniles, la edad era 15 años. Entonces, de ahí fue cuando se federó el equipo. El equipo. Entonces se fundó en el 57. Vale. Para quien no lo sepa, la Braña, que es el escudo que hay ahí arriba, para los que... Mira, pone ahí 1957 hasta el 2007, que fue cuando se haría el banderín, el 50 aniversario. 50 aniversario. Para los que jugasteis al fútbol en Asturias, sobre todo en Gijón, me imagino que conoceréis el equipo, la Braña, ¿vale? Si ahora es cierto que ahora no vive igual su mejor momento en cuanto a categorías, en cuanto a sus equipos, porque creo que están en segunda juvenil en juveniles y en infantiles, cadetes también están en segunda, tercera infantil y cadete. En su día fue un equipo muy importante y bueno, tú y otros chavales fueron los que fundasteis ese equipo. Sí. Luego, más adelante, lo entrenarías y serías vicepresidente, creo que era. Fui
presidente, Sí. vicepresidente, tesorero. Luego ya pasé a también coordinador también de la Braña. Luego entrené también. ¿Y, Y no más. ¿y cómo eran? ¿Y cuando entrenaste la Braña, o eras presidente o vicepresidente, la Braña consiguió un ascenso a División de Honor. Sí, sí, pero eso... Que División de Honor es la máxima categoría a nivel nacional de juveniles. Sí. ¿Qué eras entrenador? ¿Cuándo ocurrió eso? No, ¿O- pero, no, era vicepresidente. Vicepresidente, Ya teníamos un entrenador que se llamaba Ismael. Ismael? Sí. De ahí fue cuando se jugó la liga como Liga Nacional, me parece que era. Era Liga Nacional y subisteis a División de Honor, ¿no? Luego jugamos Liga Nacional y luego se subió a Liga de Honor, sí. ¿De aquella era Liga de Honor o era División de Honor? Liga Nacional. Liga Nacional. Sí, era Liga Nacional. Entonces ahí fue cuando yo estaba entrenando Hmm. el otro equipo, que era de Cadetes. segunda. En segunda, Sí. sí. Entonces tenía un equipo curioso, pero muy joven. Y entonces tuvimos ahí a dos jugadores que es lo que presumimos de la Braña, porque salieron de la Braña. Sí. Que fue, ¿Qué jugadores? Yo creo que los conoceréis todos. Yo, Al menos a uno. yo creo a los dos, yo creo los que a los dos, sí. Pero bueno, os explico luego Sí, sí, después, tú... con- que eran unos chiquillos que vinieron de Mareo, porque no nos quisieron. Sí. No nos quisieron porque eran muy delgadinos, tenían muy... Sí, no tenían la... No tenían... No tenían cuerpo para, Sí. por lo menos para Mareo, para el Sí. Sporting. Entonces los cedieron a la Braña. Entonces empezaron jugando en infantiles. Pero yo siempre, cuando llegaba al torneo de los barrios, que jugábamos por junio, por ahí, pues yo siempre, los infantiles que destacaban, Lo subías, ¿no? los subía para jugar el torneo de los Sí, barrios. para que se rodasen. Para que se rodasen, porque yo entonces ya para la segunda a la siguiente temporada ya los Para ti, claro. dejaba en segunda para ir haciendo, ¿no? Y entre ellos era Abelardo y Luis Enrique. Vaya dos nombres. Luis Enrique fue es el ex seleccionador de la Sí. selección española de fútbol. Y Abelardo es el actual entrenador del Real Sporting de Gijón. Aunque Abelardo estuvo conmigo también, pero ahí hubo un plis-plas, como digo yo, Sí. que en la temporada que decía que cuando llega para subirlos yo pues, conmigo, que Sí. jugaron, entonces Luis Enrique, Ismael, Sí. el entrenador de Liga Nacional, Sí. subió a Luis Enrique con el equipo y dejó a Abelardo con nosotros. Sí. No quiso subir. Entonces, el problema que vino el padre de Abelardo diciendo que, por favor, que diese la baja, que dejese libertad para ir para los Estudiantes, el equipo de Los estudiantes de... Vale. porque jugaba en primera juvenil. Sí. Y claro, Abelardo si no iba a jugar conmigo en segunda. Entonces yo dije que no, yo no quitaba ahí. Si él quería Marchar, que marchase. que ¿no? marchase, Y marchó al además, final. va para una categoría superior y feliz. Y no, así fue. Entonces Abelardo marchó para el Estudiantes y no terminó en el Estudiantes. Y Luis Enrique siguió con nosotros porque, claro, sube arriba. Y terminó y de ahí para el Sporting. Y Luis Enrique, tú llegas a entrenar al menos unos días a Luis Enrique. Sí, bueno, ¿No? tenerlo, ¿O trataste con él un poco? sí, un poco nada más, porque fue el torneo de los barrios, que El torneo de los duró barrios. 2 semanas o Sí, 3 cuando semanas. subió. Sí, nada más, y Y- luego subió. ¿Y cómo era entrenar con él? ¿Cómo era como jugador? de Bueno, aquella? pues el jugador tenía mucho genio. Mucho carácter, ¿no? mucho carácter. Como ahora, ¿no? Sí, como ahora. Y tengo una anécdota que cuando estaba, porque siempre yo, como entrenaba en segunda, los de primera Liga Nacional, de Ismael, pues jugábamos un partido de entrenamiento siempre los jueves. Sí, Entonces, sí, el mítico entrenamiento para practicar y...
y estaba pitando el partido en uno de esos y en una jugada, pues uno de los míos, Sí. que tuvo el balón a Luis Enrique, no, pero bien, limpiamente, pero Sí. Luis Enrique no sé qué pasó, que cruzaron los Cruzó cables, el cable, ¿no? que corrió detrás de él y dio una entrada patada. muy fuerte. Y claro, entonces yo cogí. ¿Pitaste para el vestuario? Y luché para el vestuario. Sí, sí. Echaste a Luis Enrique del vestuario. Bueno, Y pues no tuvo bien. vaya anécdota. Sí, eso yo. Pero te sí. llevabas, bueno, trataste 2 semanas con él. Sí, yo trataba, pero no entrené poco por eso. Nada más que porque lo subía. ¿Recordarate o No, qué crees? bueno, no creo. Bueno, sí. Yo creo que sí, pero bueno, hace muchos Bueno, años que si no. Luis Enrique ve que este vídeo o ve algún clip en TikTok, evidentemente lo va a ver, ¿a qué sí, Dani? No, lo sé. Un saludo de Mamel. Sí, mucho. ¿Cómo te llamaban ahí, Mamel? Sí, yo Mamel, siempre ¿no? fui Mamel, sí. Bueno, por él, bueno, en su día eras del Barcelona y cuando fue para el Madrid, del Sporting, cambiaste de equipo. Por Bueno, él. Yo era del O Barcelona. sea, cariño le tenías, en cierto modo, ¿o qué? Sí, yo siempre lo seguí, pero y que prestóme mucho porque para ir para el Madrid y fui una vez a verlo a entrenar ¿A Valdebebas? O... no el antiguo donde tenía Las antiguas instalaciones del Madrid, ¿no? instalaciones del Madrid, sí. Pues bueno, y a día de hoy, enlazando otra vez con lo de la Braña, eres el socio número 1, si no me equivoco. Sí. Bueno, Pero pues... Y nada, ¿Sabes quién está de presidente? escogimos los colores por causa de las camisetas, porque nosotros íbamos a comprar las camisetas blancas también, sí, Sí. en Madrid, pero en los terrenos, en los campos de fútbol que jugábamos allí, en el Ferrol, como decíamos nosotros, Claro. era un campo de barro y de todo eso, pues jugar de blanco quedaba al lavar y quedaba muy mal. Entonces, Claro, y no se quitaba eso. Compramos las camisetas azulgranas del Barcelona por eso. Y... En verdad, lo hicisteis bien, ¿eh? Comprando las camisetas azulgranas, Sí, porque oye. os quitasteis de que quedasen feas y sucias y... Sí, fue por eso, sí, eso fue mayormente por eso. Si no era del blanco también, sí, era del Real Madrid. Y bueno, otra parte de tu vida, después de fundar la Braña y de estar en la Braña y demás, fue cuando fuiste, empezaste a jugar a fútbol, estuviste en varios equipos y te acabó, o solo estuviste en la Braña y fuiste de ahí al Sporting ya. Sí, de la Braña Al Sporting. fui al Sporting, sí, a los ¿Con cuántos 18 años? años. 18 años. 18 años, sí. ¿En juvenil o ya en la para senior? Sí, ya subí, yo del Sporting, al ficharme ya pasé y cediéronme el primer año al Pelayo de tercera división, con 18 años. Un momento, para aclarar, antes en las divisiones en España no era como ahora que hay primera división, segunda división, primera RFEF, segunda RFEF, tercera RFEF, Sí. primera Real Federación, segunda, regionales. Bueno, antes era primera división, donde estaba Madrid, Barça Sí, todos. y demás equipos, segunda división, que es como la actual, y luego estaba tercera división ya. Tercera división, nada más, sí. Y había cuarta división, no había nada No, más. nada más. No había Es que nada era más. tercera, segunda y primera. Y claro, había menos ligas, menos equipos y más. Sí. Y era mucho más fácil llegar más fácil o más. Había mucha más competencia para llegar a tercera, a segunda. Era más completo, sí, porque era más completo, había ¿no? poco. Era difícil, sí. Y te ficha el Sporting Sí. y te cena el Pelayo de tercera. En aquella el Sporting estaba en segunda. Sí, estaba en segundo. ¿Y cómo recuerdas? ¿Te acuerdas de cómo fue esa primera temporada en el Pelayo? ¿O fue sin más? No, fue una temporada muy, por un lado, complicada ¿Por? al final, pero bueno, salió ¿Por bien. qué fue complicada al final? No, porque yo estaba acostumbrado a entrenar mucho en la Braña, porque tenía un entrenador fenomenal, que Dios, que murió hace 2 años o 3, de 92 años, el profe. ¿Cómo se llamaba? Peña. Peña. Para mí fue, gracias a él, salir de portero, porque me entrenaba muy bien. Ya. Entonces,
de ahí fui al Pelayo y entonces yo tenía que entrenar un día a la semana Con el Sporting. con el Sporting y luego con el Pelayo jugaba, ¿no? Y me salió muy bien, empecé muy bien, estaba muy nervioso lo primero. Pues imagínate. Pero bueno, salió muy bien todo porque el primer partido que jugué fue en Langreo, contra Langreano, que se llamaba antes. ¿Langreano? Sí, había el Felguera y Langreano, que era en Sama. Y ahí fuimos a jugar y ganamos 3-2. Y paré un penalti. ¿Paraste un penalti? Sí, sí, y ganamos 3-2 con el Pelayo. Y ahí empezó a jugar hasta que en la segunda Vuelta. faltando la mitad o así, pues estaba que yo iba cuando iba a entrenar con el Sporting, entrenaba poco, porque claro, yo llegaba, pero el entrenador Mandaba a dar correr, vueltas ¿no? al campo. Sí, no hacías portería. No hacía casi ni portería, ¿no? Entonces, y luego con el Pelayo no hacía portería tampoco, porque el entrenador, No tenía entrenador que teníamos no me entrenaba. Nada más que hacía partidos, y claro, pues de portería no hacía nada. Entonces yo, inocentemente... Eso es lo que te da al final la experiencia, ¿no? Hay que hacer la experiencia. Yo era novato de aquí. Entonces yo fui a hablar con el presidente del Pelayo, que se llamaba Pin, que si me dejaba ir a entrenar 2 días o 3 a la Braña, con la Braña, que jugábamos, entrenar en el Frontón, en el campo del Frontón. Que es el campo donde jugó luego el Gijón Industrial, que ¿no? Ahora juega en el Industrial. Bueno, jugaba, sí. ahora juegan en Santa Cruz, pero antes también jugó el Frontón, Gijón Industrial. Sí. Y entonces... Y dijo que sí, que podía ir, pero dijo irlo al entrenador. Y el entrenador dijo que no podía ser. Entonces, el entrenador empezó y no me puso, el siguiente partido ya no me puso. Llevando toda la primera temporada, primera vuelta, jugando todos los partidos, y bien. Pero entonces, desde que fui a pedir ese permiso, y claro, lo malo es que no hablé con él. Sí. Pero claro, yo no hablé con él porque como no me entrenaba ya, dije, sí, ¿cómo voy a decir que voy a entrenar en otro lado sin eso, no? Entonces me dijo, y me quitó del equipo. Yo iba a entrenar también y tuvo 4 partidos o 5 que no me ponía. Y entonces... Un día, el último partido, fue el 5 o el 6, fuimos a jugar al Luarca y también y el equipo estaba muy mal, estábamos casi para bajar. Entonces llamaron al presidente, que qué pasaba, que por qué no jugaba yo. Sí. Y que entonces contestó el entrenador que sí, que él, mientras esté en el Pelayo, que Mamel no iba a jugar. Y entonces... No, te la tomó contigo, básicamente. Te la tomó jurada. Entonces el presidente dijo que Mamel que tenía que jugar. Entonces marchó el entrenador. Y entonces vino otro entrenador que se llamaba... Ahora en este momento no me recuerdo. Bueno, no pasa nada que digas el nombre. Y entonces seguimos la temporada y salvamos el equipo. Luego de ahí volví para el Sporting otra vez. Y ahí tuve una temporada entera con el Sporting, en segunda. En segunda, entrenando y suplente. Y estuve de suplente con uno que ficha, además había otro que éramos 3 porteros. Sí. Que era Amador. ¿Amador? Sí, un Amador que era de Candás. Y Madriles. ¿Madriles? Que era titular, un buen portero y buen compañero. Y yo, que éramos 3. Entonces, casi fui la temporada, unas veces iba Amador, pero poco, iba yo. Entonces, de ahí no jugué nada con el Sporting, nada. Es que amistosos, me imagino, ¿no? Amistosos y nada más, ¿no? En el segundo año, entonces ya marchó Madriles y ficharon a uno
que se llamaba Emery, Emery. que era el padre que... El padre del entrenador de... Sí, sí, No sí. jodas, hostia, eso no lo sabía. Sí, sí, sí. Fue el padre Sí, el que entrenador. está ahora en el West Ham, creo que es, ¿no? ¿Quién? No, Aston Villa. el Aston Villa. El Aston Villa. Sí, que estuvo en el Villarreal. Y era el padre del portero que fichó el Sporting. Hostia. Sí, sí. Y que Emery estaba jugando en el Coruña, del Coruña fichó el Sporting. Claro, El porque Coruña era- que estaba en primera como o en segunda, de aquella. No, no, era segunda siempre. Segunda, ¿no? Es que como éramos jóvenes, yo tenía 18 años. Claro, Y el Amador Resti tenía también 20, sí. 20 o 21. Entonces trajeron un poco veterano. Sí, para experiencia, ¿no? Y Y lo total que tuve toda la temporada, toda, En el de banquillo. suplente, Hostia, menos un partido, que fue el último que... bueno, llegaste a debutar entonces en segunda división. Sí, sí. Joder. Llegué a debutar contra Lorense El Orense, sí, aquella, ¿no? y perdimos Y- empatamos a 1. Claro, tú, ¿qué estadios de aquella en segunda te acuerdas de los equipos que había? La Coruña dijiste, ¿no? Me imagino. Estaba La Coruña, estaba Lorense, no, La Coruña estaba, no sé si estaba ya en primera ya. Sí, No, en segunda estaba. en segunda, sí, sí. ¿no? Estaba Lorense, estaba el Constancia de Inca, que era de Las Palmas. De Las Palmas. Sí. No tenías que viajar en avión, En ¿no? ese Y- año fue el primer claro. año que viajé en avión yo. ¿Acojonado o qué? Acojonado. No, Sí, como sí. yo, como Sí, yo, entonces. Sí, sí, sí. sí, sí. Pero bueno, Sí, sí. Y bueno, ahí estuve toda la temporada. Pero no... ¿y qué estadios? ¿Te acuerdas algún estadio que visitaste de aquella? Bueno, de aquella eran más pequeños que ahora, Sí, me bueno, imagino, pero... Bueno, el Español. El Tuvimos, Español. Sí, El antiguo estadio del Español. sí, sí, el Scores, me parece que se Sí. llamaba. Ahí Mucha salí gente. yo, que tenía una prima mía de Barcelona, Sí. y me mandó, y llamándome por teléfono porque salí en la televisión de Catalana. Sí, el partido. Del partido, yo estaba en el banquillo. En el banquillo, y conoció, me decía ella, pero si llámame él. No se lo esperaba, Y no lo esperaba porque yo estaba de eso. Y llamóme luego Claro, en casa. de aquella no había tanta comunicación como no ahora. había nada, No había nada, claro. No había móviles, no había había teléfono, nada. pero nada, poco más. El teléfono directo, nada más. Claro, claro. Y si no, cartes se mandaban, me imagino. Pues eso, tuve a ver si el campo es el Español. Estuve allí, estuve en el... ¿Estaba el Oviedo de aquella en segunda? Sí, hombre. ¿El Tartiere? Bueno, de aquella, ¿qué campo tenía el Oviedo? Era el Tartiere, llamamos el Tartiere, Tartiere. Sí, está el centro, donde ese edificio que ahora hicieron. Sí, el Calatrava. 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 Estuve en Riazor, En Riazor. el Celta de Vigo, Balaídos. el Balaidos. Estuve también en el... Levante, Valencia. No, bueno, Valencia estaría en primera, me imagino. Aquella. Sí, no me acuerdo. Ya que- Atlético de Madrid. Tuve no, ¿no? el del Alavés también. El Alavés, tuvimos Alavés Mendizorroza. también. Tuve el Baracal, el campo del Baracaldo, me parece que era. No Sí, sé, bueno, sí, sí. no sé si era aquí el equipo, no sé si estaba todavía Iríbar jugando en... El Eibar. Sí, no, en Iríbar, el portero Iríbar. del Bilbao. Iríbar. Que fue internacional y todo eso. No sé si era el Baracaldo o el Sestao, por ahí. Y luego, ¿no? Pues, bueno, el campo de Salamanca, no sé cómo se llamaba. Sí, bueno. Bueno, claro, los Salamanca antes era buen equipo también. Ahora ya están un poco en segunda ref y demás. No pero... sé si tuvimos también en el... Yo recuerdo muchos campos ya. En Granada, sí, no sé si estaba Granada. también. Bueno, pero... El Sabadell, que Sabadell. estaba en segunda. No recuerdo mucho, sí. ¿Y el Europa? Europa, ¿Coincidaste con el equipo Europa? Europa, pero no sé si... Estaba en primera igual. Pero no sé si me parece que no coincida. El que tuvimos era contra el Plus Ultra. Me acuerdo porque era filial del Madrid, que como ya el Madrid ahora Castilla. Sí. Y ahí estaban unos jugadores, no sé si estaba Butragueño jugando ahí cuando eso. ¿Butragueño? Butragueño. No creo. Martín Vázquez. Ah, Martín Vázquez. Martín Vázquez sí. me parece que era el que estaba jugando también de aquella. Pues recuerdo más. campos pequeños, para ir a jugar, ¿eh? Sí, sí. No, si no, hostia, cuidado de pequeño, aquella. Y claro, ¿cuánta gente había igual antes en un partido de fútbol? Bueno, oye, A ver, igual no 30.000 personas como ahora, pero... no, menos. Pero 5.000, habría 10.000. 15.000 o Hostia. 10.000, sí. Y, ¿no? y tú en el banquillo no tenías
si tuvieses que haber salido alguna vez, ¿no sentías un poco la presión de tener tanta gente viéndote? ¿O eso te daba igual? ¿O no pensabas en ello? No pensaba en ello. Tuve una vez casi por salir y me mandaron salir a calentar y todo. Porque Mary hubiese mancándose El tobillo, ¿no? el tobillo y aguantó. Y fueron al descanso y entonces vendaron y dieron una edición, entonces salió. Si no hubiese jugado, me ha debutado. ¿Y sin nervios? ¿O con Sin nervios, tengo aquí una cosa en la barriga, me cago Encima, delante de tanta gente. Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo siempre, antes de los partidos, yo me entraba, tenía un gusanillo aquí en el estómago, pero salía del campo, al campo. Y ya se te pasaba, ¿no? Me pasaba. No, Cogía el primer balón y ya estaba. Pero de mano siempre estaba en tensión. Bueno, es algo que yo creo que compartimos todos los porteros. Sí, Ser portero es la posición más difícil del fútbol. Sí, era más responsabilidad. Pero sí, porque si fallas es gol. Claro, es más responsable. Pero, qué sé yo si naciera otra vez, volvería a ser portero otra vez. Porque si lo estoy viviendo por ti. Sí. Ahora. Sí, bueno, ya lo dije en algunos podcasts, yo también soy portero. Viene un poco de familia. Sí. No al nivel tuyo, porque solo llega a debutar en tercera división. Pero bueno. Pero bueno, eso nada más. Y es la vida de lo que fui del Sporting. Bueno, luego, después del Sporting terminé el contrato. ¿Y decidiste marchar? Y decidí marchar. ¿Te iban a renovar o...? No, porque hice contrato por 4 años. De 18 a 22. Y al terminar no me renovaron, entonces fue cuando marché y marché para el Siero. Para el Siero, ¿no? Sí. Bueno, el Siero históricamente... Antes de ir para el Siero estuve probando una semana, 2 semanas estuve en Logroño. Que era segunda. Estaba en segunda, ¿no? No, era de aquella época en tercera. De tercera. Sí. Pero volví otra vez, porque estaba fuera de casa y echaba mucho de menos Gijón y la novia. Y a la novia, ¿no? Sí. Abuelita, ¿eh? Sí, entonces tuve que volver otra vez. Tuviste que decidir, ¿no? Tuve que decidir, no me dijo, díjome que tampoco me forzó de decir si quería o no. Claro. Fui yo que no me... Salió de ti, ¿no? Salió de ti. Entonces fue cuando volví y tuve una temporada en el Siero. Y del Siero la otra temporada ya, entonces fue cuando fiché para el Praviano. Y ahí en el Praviano pues alternaba trabajar y... El Praviano, que es la camiseta que tenemos aquí, que te la dieron... Sí. Porque, bueno, tú fuiste el portero del mejor Praviano de la historia. Praviano es un equipo de Pravia, es un pueblo de Gijón, de Asturias. Y coincidiste con el mejor praviano de la historia. Sí, fue lo máximo que de momento hasta hoy. Tu mejor nivel, ¿no? Fue portero. Quedar campeones. ¿De tercera? Quedar subcampeones el primer año que fui y el segundo año quedamos campeones de tercera. En el año 1965, 66, por ahí, ¿no? 66. Ahí fue lo máximo y hasta ahora. Y ahí sí tengo una anécdota del compañero uno que jugaba defensa que se llamaba Tore. Muy famoso. Fue un chaval. Sí. Que no está ahí, paz, descanse, prove. Y dijo que nos dieron una vez un cuervo. No, un cuervo, porque es el símbolo del Praviano. Símbolo del Praviano. Nos dimos un cuervo de premio por quedar campeones de eso. Y cuando estábamos en una cena de despedida de la temporada y todo eso, cuando nos dieron el cuervo, levantóse Tore en la mesa y dijo: será Brujo el que gane otro cuervo. Otro cuervo. Y hasta hoy todavía nadie ganó un cuervo como nosotros, porque no quedaron campeones de tercera, ¿no? De tercera no ganaron. No, porque estuvieron en preferente. El año pasado jugaron, o 2 años. No, cuando fuimos a hacer esto, jugaron la promoción. Sí, cuando jugaron la promoción, eso sí. Y fuimos fue hace ya 7 años, por ahí, sí. Tranquilamente.
Cuando el 50 aniversario, bueno, el aniversario de tu Praviano, que quedasteis campeones. Sí, sí, de hecho, con muy 50 pocos años. goles encajados, ponte una tabla de la clasificación de tercera de aquella época, que igual encajasteis 10 y pico goles solo en todo el año, Sí, sí, o pero por ahí, que es una jugué burrada. todos los partidos, 40 partidos. Jugué. 40 partidos, 10 y pico goles encajados, es una burrada, ¿eh? Es una Estuvo burrada. bien, estuvo bien. Sí. Y ese año jugasteis la promoción Sí, jugamos contra el Huesca. contra el Huesca. Fuimos allá y ganamos 1-0. Sí. Y luego la Y ida, luego volvimos- la vuelta, perdón, A la vuelta ganaron los ellos 1-0 en Pravia. Entonces, en como Santa estábamos- Catalina, ¿eh? Santa Catalina. Y luego ahí tuvimos que, para jugar el partido, para ver quién... Sí, para desempatar, porque antes para se jugaba un desempatar. partido más, no Sí, había sí, penaltis. no había penaltis, eran partidos. Entonces, acordaron la directiva jugar en el Molinón el martes. Hmm. Y fuimos a jugar al Molinón y ganáramos ahí 2-1. 2-1, ¿eh? Tenemos- ¿Cómo empezó el partido? ¿Se adelantaron ellos o Sí, sí, adelantaron ya eso. 1-0 Sí, 1-0. y luego 2-0 o Y 1-1? luego metimos uno, empatamos y luego 2-1. ¿En qué minuto metieron el...? Eso no recuerdo. No, No pero recuerdo. primera o segunda parte, ¿tú te acuerdas? No, No, ¿eh? hijo mío. Esperemos que sea... No, esperemos que no fuese al final, ¿eh? Que duele más. No, al final no. No, y luego ya nosotros en el Molino ya nos ganaron bien, sí, sí. Sí, nos ganaron No bien, ¿no? fue Bueno, un campo más grande, más... Uf. Claro, imagínate. el Molino. Yo estaba acostumbrado cuando entrenaba cuando estaba jugando, pero Claro, bueno, a claro. nosotros había unos que no. Pero bueno, estuvo bien. Fue No, la lo viviríais. proeza El de- pueblo de Pravia, me imagino, con volcado, ¿eh? Volcado hasta arriba. Además no era como ahora, que ahora todos tienen coche, llegaban media hora, están en Gijón para ver los partidos. Claro, antes no Y había allí autopistas. en Pravia los domingos era la fiesta, era ver el Praviano. Entonces todo el pueblo iba a ver a Pravia, a Praviano. Porque claro, no es como ahora que de Pravia vienen a Gijón, vienen a Oviedo, van en un momento, ¿no? Sí, antes, claro, Antes, desde Gijón hasta Pravia, para ir a entrenar, por ejemplo, un día que entrenabais 3 días. Sí, 3 días y tardábamos pues hora y media, 2 horas. Y es a día de hoy a Pravia se tarda 30 40 minutos. 40 Y claro, antes no había autopistas como ahora, por lo que tardabas el doble. Luego, de Soto del Barco a la Pravia era una carretera todo de baches que había que ir despacio Sí, ¿eh? porque Y con los coches de antes, que eran mucho menos potentes. no, y- íbamos en un autocarín que de 20 plazas, un microbús que Sí. llamaban, que nos llevaba de Gijón, porque éramos casi todos de Gijón. Bueno, para que os hagáis una idea, antes, en tu época, ir hasta Bilbao, era ir todo... Desde Gijón a Bilbao era todo el día. Todo el día, voy a decirte, ¿No? la primera vez que fui a Bilbao, fuimos y tuvimos que comer en Torrelavega. En Torrelavega, que es Santander. Un poco antes Saliendo de- a las 9, a las 8 de la mañana y comíamos en Torrelavega. Y luego para el resto del día para llegar a Bilbao. Y el resto del día para llegar Y a- a Bilbao. y a día de hoy, para llegar a Bilbao en 3 horas llegábamos y a las media. 6 o las 7 de la tarde. Y a día de hoy, en 3 horas y media, 4, estás. ¿Cómo cambia? Sí, sí. Y... no sé si fue en tu época del Praviano. Tienes una anécdota que yo ya la conozco, pero es bastante graciosa y denota tu pasión por el fútbol, que fue cuando estabas en Sidesa, Ah, sí. que jugaste un partido lesionado. No sé si sabes qué anécdota es. Bueno, sí, eso era que estuve lesionado, pero jugué. Sí, pero que luego... Tenía un dedo con un dedo roto, Hmm. pero aguanté el partido y luego tuve toda la semana recuperando, pero al otro día teníamos que jugar otro partido y jugué también. Que yo, como trabajaba en Sidesa, Hmm. pues no fui a trabajar porque tenía un dedo roto y dime de baja. Tuve toda la semana, pero al siguiente partido era contra el Vetusta en Oviedo. Y además jugar, sí, en Oviedo, el segundo de Oviedo. Y jugábamos en el Tartiere. Entonces vendí el Leo fuerte y jugué con él. Y claro, el lunes salió en la hoja de lunes que era antes, que Sí, ahora no pero existe. Y pusieron Mamel el mejor de los 22. Y tuvo un buen partido. Sí. Entonces, claro,
El lunes tenía que ir para lo del dedo a curarme de todo eso. Entonces dijo el médico, tenemos que ir tú y yo a hablar con el ingeniero. Era tu jefe, ¿no? De aquella. Que era el jefe del departamento de Ensidesa. Que, bueno, llamamos Ensidesa, que antes era UNINSA, primero que de Ensidesa. Pero bueno, y luego Arceló, ¿no? Y luego Arcelor. Sí. Entonces nos llamó diciendo que por qué nos puso el periódico encima de la mesa. Digo, ¿cómo si usted está de baja, ¿no? Y puede usted jugar un partido? Entonces desde ahí, eso ya en marzo o abril, que terminaba el contrato porque entraba así por un año para el trabajo y luego quedabas ya fijo, pero sí, salvo si tenéis un percance, chavate. Y así fue. Yo parte diciendo de esto y entonces casi me echen de casa, casi me mate. Casi te mata mi tío, bueno, mi madre. Porque, tu madre, ¿no? Porque me echaban de Ensidesa. El disgusto que hubo. Pero nada, fue suerte. Priorizaste lo importante para ti en aquella, que era jugar a fútbol. Sí, fue suerte, porque luego, bueno, sigue jugando en el Praviano, estaba en el Praviano. ¿Cuántos años habías estado en el Praviano? Praviano tuve 5 o 6 años seguidos. 6 años. Luego marché y luego volví otra vez. ¿A dónde marchaste? ¿Te acuerdas? Marché para el Sporting. Ah, ¿pero el Sporting otra vez? Sí, sí. Hostia, no me acordaba. Sí, marché para el Sporting, pero era para el equipo de... ¿Al B? Para el B, que era el Atlético Sporting Athletic. ¿El Sporting Athletic? Sí. Y tuve una temporada ahí. En tercera, ¿no? Sí, ya estaba casado yo, ¿eh? Ya estaba yo casado con tu abuela. Tendría yo 24 años, por ahí. Yo extrañó que me fichasen. Y ficharon, yo creo que me ficharon porque de aquella época yo hubiese subido Kini, el famoso futbolista del Sporting, luego estuvo en el Barça, sí, goleador. Sí. Y vino el hermano que es Castro Prove, pero el jovencín también. Entonces, posiblemente tendría miedo que no respondiese. Y entonces ficharon ahí para tenerme de repuesto, por si acaso, si Castro no, que luego fue un gran portero también. Y por eso volví. Y luego de ahí, no sé dónde volví. Sí, volviste al Praviano, ¿no? Volví al Praviano otra vez. No, al Praviano ya no volví. No volviste, ¿no? Volví más tarde, porque luego de ahí vino el entrego a ficharme. ¿Jugaste en el entrego? Jugué en el entrego. Un año, ¿no? Jugué un año, pero no lo terminé. Porque entonces... Y que la historia mía empezó cuando marché de Ensidesa y el Praviano. Cuando enseguida vinieron los alemanes, 4 alemanes, que iban a hacer lo que es Ensidesa ahora. Sí. Y entonces necesitaban un chofer para llevarlos, porque tenían una furgoneta alemana muy guapa de esas. La Volkswagen, la mítica Volkswagen, esa Volkswagen, típica, esa que sale en todas las películas y todo eso. Era preciosa. Y para llevarlos a Oviedo, porque tenían que hacer reuniones en Gijón, encima de la caja de ahorros, ahí en Gijón, tenían unas oficinas. Y entonces había que llevarlos a Oviedo para hacer unas reuniones con, no sé, para cosas de ellos, de ingenieros, para hacer la Ensidesa. Entonces yo iba por la mañana, cogía los y llevaba a Oviedo. Y luego ya tenía libre, porque ellos venían luego en coche con otros. Y yo tuve suerte también que podía trabajar con ellos y ir... Y jugar. Y jugar. Entonces llevaba los Oviedo y de Oviedo marchaba para entrenar a Pravia y todo eso. Pero con la furgoneta, bueno. Y eso fue una solución muy buena para mí. ¿Y aprendiste algo de alemán con ellos? No, ¿eh? Nada, porque... ¿Y hablaban en alemán? Sí, no, hablaban español también. Sí. Ellos hablaban en español, pero había unos que no hablaban nada. Sí. Español. Pero entendíalos. Y qué cosa más rara. ¿Los entendías? Hostia. Pues yo tuve 10 años con ellos, pero claro, al final
Muchas palabras y muchas cosas, sí. Ya les más básicas, cogíalos. Yo iba a buscarlos, luego tenía que llevarlos a Madrid cuando antes no había aeropuerto. Luego llevábamos a Madrid y recogíalos cuando venían. Y otras veces ya empezó el aeropuerto ya, entonces iba todos los días, había que siempre venir a buscarlos y a llevarlos. Bueno, y así fue mi vida del fútbol. Pues mira, en el entrego jugaste casi no llega hasta el año, ¿no? No llega al año. ¿Y por qué fue? Era por trabajo también. Por trabajo, ¿no? Sí. Entonces ya estaba yo con los hermanos todavía, pero ya era para marchar ya, porque la fábrica era ya no las 4 alemanes, había 300 alemanes. Sí. Ya era mucho, entonces ya no podía ir a entrenar. Y una vez cuando jugábamos el entrego y en Sidesa, iba a jugar yo, porque el entrenador que Foces se llamaba el entrenador, que iba a jugar contra él. Y tuve que ir a trabajar el domingo por la mañana con los alemanes para hacer un recorrido de las obras que había. Y no vine hasta las 4 de la tarde. Y el partido era a las 5 y teníamos que ir a comer nosotros a las 12, que se comía antes del partido, a las 12. Se comía antes, ¿no? Claro. Y claro, cuando llegué era las 6 de la tarde, casi terminaba el partido cuando llegué, porque cogí el coche rápido y fui, pero nada, llegué tarde. Llegaste tarde. Y ahí dije que no podía. Claro, no podías con todo al final. Porque además con los alemanes cobraba mucho, Bueno, una curiosidad es que terminaste tu carrera en el entrego. Sí, sí. Y yo, en el campo donde debuté en tercera, fue en el campo del entrego. Sí. En el Nuevo Nalón. Ahí fue donde dejé yo el fútbol. Además, más eso, porque era cuando se jugaba en tercera contra los terceras de... Los Bs, ¿no? Los Bs contra Sporting, Gijón. Los de fuera. Contra el Coruña, el B, el Celta B, entonces... El Santander igual. Sí, era como segunda B, que era... Sí, antes. La segunda B de antes. Y así fue. ¿Y qué más te puedo contar? Pues no lo sé. Bueno, ¿seguiste cuando jugaste a empresas o había antes ligas de empresas? Sí. Recuérdamelo, porque si no... En el Sidesa había un ingeniero además que me quería mucho a mí. Se llama Nespral. Era ingeniero de la fábrica de Mieres y la Felguera y Unisa de Gijón, de Sidesa. Entonces yo trabajaba en Sidesa y hicieron un equipo para jugar los torneos de empresa. Y claro, en Sidesa, como era tan grande, había muchos jugadores. Muchos jugadores de tercera. Y entonces hicimos un equipo de tercera. Entonces, vaya nivel habría, en verdad. Un nivel muy alto. Entonces fuimos y, acuérdome, el primer partido jugamos contra astilleros de no sé qué de Galicia. Y jugamos en Turó. Pero ahí no jugué yo, ese partido. Jugó un tal Pasieguito, se llamaba. Pasieguito. Y nada, no pasa nada, no jugué. Y el próximo partido ya marchamos, fuimos a jugar allá porque perdimos 1-0 aquí. Entonces jugamos allá, era de eliminatoria. Y entonces ya me puso Valentín Piquero, era el entrenador que trabajaba en Mieres, en la Felguera. Pero el problema ya es que, yo me acuerdo que me lo contó Piquero, le dijo, pero que llegó el ingeniero, dijo, pero ¿cómo pusiste a Mamel? Pusiste a Pasieguito. Y no, hay que dar la oportunidad a Pasieguito, pero el que va a jugar va a ser Mamel todo. Sí, pues no haría buen partido, ¿eh? No fue. Era como el compañero este que tenías de portero en el Praviano. No sé si sabes esa anécdota que me contaste. Bueno, eso fue eso, el portero de suplente mío de Praviano fue una cosa muy insólita. Sí, ¿no? No hace falta que digas un nombre para tal, no digo nombre. Pero comenta la anécdota. No, nada más que digo suplente. Sí. Pero bueno, lo que decía yo, y luego te cuento vale, eso, para que luego de ahí fuimos allí, ganamos 2-0
y pasamos y entonces marchamos para Madrid porque Sí. había que jugar el campeonato de allí, la final. Jugábamos contra unos de Valencia, no sé, del equipo, no sé dónde era, que era la época de Franco. Sí. Entonces, recordaréis, bueno, vosotros sois jóvenes del todo, ¿no? ¿No os recordáis? El 1 de mayo, Franco hacía fiesta. Había un desfile en el Molinón. Y entonces, el desfile, que acuérdame que nos dieron un pantalón blanco, una camisa blanca y una gorra. Sí. Para ir a desfilar en el Molinón, en el Santiago Bernabéu. Sí. Pero nosotros no fuimos, porque como jugábamos por la mañana, teníamos que jugar por la mañana el partido, entonces dijo que Valentín que no íbamos, y no fuimos a desfilar. Además ni queríamos, yo por lo menos no quería. Pero, y nada, jugamos la final allí, ganamos. ¿En qué campo? ¿Te acuerdas? No, era en Moratalaz. Moratalaz. Sí, ahí jugamos un campo de eso de Grijo. No, joder, man. Sí, una mierda, ¿no? Tengo fotos en casa. ¿Tienes fotos? Sí, sacaron unas fotos. Ya te enseñaré. Aquí no sé dónde está. Jugando allí. Y ganamos también y quedamos campeones. ¿De España, de empresas? Sí, quedamos campeones. Eso no lo sabía yo. Sí. Campeón de España de empresas. Y ahí fui, acuérdame que llamamos el que jugaba Juanín el Gaita. Juanín el Gaita. Sí, bueno, era un jugador. Bueno, que fue luego entrenador en Mareo. En Marea, ¿no? Sí, era una gaita porque tocaba La gaita, claro. la gaita de Asturias. Y ahí fue donde tuvimos que nos dio la mano, que nos dio el rey y la reina, que eran princesas. Y el rey de aquella que era Juan Carlos. Juan Carlos y Sofía. Y Sofía. Era princesa todavía, no Claro. era rey. Hostia. Sí. Ah, eran príncipes de aquella. Príncipe de aquella, el príncipe Carlos. Hostia. O sea, le diste la mano al rey. Sí, dimos la mano. Hostia, Bueno, qué heavy. fue que cogimos como hacen ahora, que cogió la copa y claro. pasamos todos y dio Pero la de empresas, no era... Hostia. Ah, había nivel de aquella. Pues sí, fue nivel, sí. Y fue la anécdota de eso de Franco, que debo tener fotos ahí, alguna de esas, pero no, gracias a Dios no desfilamos. Menos mal. Pero pasamos bien, tuvimos una semana de Sí, rey en Madrid. Toda la semana sin trabajar. ¿Dónde os quedabais? ¿En un hotel? Pagábamos y trabajamos. Igual, pero bueno, muy bien. Y la anécdota esa, La anécdota de mi compañero del Praviano. del Praviano, que me acuerdo que una vez rompí la falange también Del dedo, ¿no? del dedo también, pero sigue jugando también. Pero estaba el Provín y decía, Mamelín, por favor, no te lesiones. No te lesiones. Dice, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué? Digo, porque quiero que no te lesiones, porque igual luego no me renueven para el año que viene. Digo, no, tranquilo. No te preocupes, que Dios quiera que no me lesione. Y fue eso lo que me prestó. Rubin. En todo el año, 2 años que tuvo conmigo, No jugó nada, no ¿no? jugó nada. Y los No amistosos. sé si jugaría medio tiempo una vez, pero no sé, no me recuerdo. Bueno, Ni amistosos casi, porque no jugábamos casi amistosos de sí, aquella. ¿eh? Pero bueno, Y- esa fue la anécdota de este chaval. Tú- Y hubo sí. otro que me dio pena, pero claro, yo no podía hacer. Ya yo era mayor ya tenía yo. Eres veterano, ¿no? Ya era veterano, tenía yo 30 años, 30 y pico ya. Ya era para dejarlo. Que fue cuando volví al Praviano. Al Praviano, porque sí. La anécdota era que el Praviano estaba bajando a primera regional, estaba en regional preferente. Ah, ya había regional de aquella. Sí. Entonces ya bajaba casi para primera regional. Entonces el entrenador, que se llamaba Panchulo, que era padre de tal, también lo llamábamos Panchulo, que era de la mi época, que el FIU jugó en Valencia y en el Sporting. Entonces vino, tenía mucha amistad. Y, Mamel, por favor, ¿por qué no vienes para reforzar? Porque que tengo un portero que, fíjate, trabaja en el banco. Cuando me lleva en coche, tenemos que ir despertándolo porque se dormía Conduciendo, ¿eh? conduciendo.
que, bueno, y una anécdota es, dije, bueno, yo no sé, yo no estoy mucho para jugar porque ya llevo ya 1 año y pico casi sin hacer nada y estoy más gordo y tal. Coño, tú nada más que por estar das ya moral a los chavales. ¿Te conocían los chavales? No, No, mucho no. Pero bueno, como eras veterano igual... Era veterano, ya llevaba ya años, ya pico, no, como hubiese marchado mucho primero. ¿No? Y fui y empecé a eso y el equipo Subió, ¿no? salvamos el equipo. ¿Hiciste el papel de líder? Sí. ¿No? De líder, sí. Luego seguí otro año más. Luego marchó el y vino un tal pibe también, un chaval joven, tenía 27 años. Tenía yo 30 y pico ya, 34, 35. Y quería que siguiese. Digo, yo no puedo seguir, yo ya estoy muy gordo y tal. Ya tengo peso 70 kilos o 80 kilos ya casi. Si bajo la barriga voy otro año, ¿no? Pero... Y estuve entrenando y todo eso y volví y jugué otro año más. Bueno. Y nada más. Y luego ahí terminé. Porque entré en la caja de ahorros. La caja de ahorros de Asturias. De Asturias. Luego pasó a ser Liberbank y a día de hoy es Unicaja. Sí, eso. ¿Vale? Pues, yo hablo de caja de ahorros de Asturias, que era la antigua. caja de ahorros. Entonces entré en la caja de ahorros y había un equipo, la caja de ahorros, para jugar el campeonato de España de cajas. Entonces jugué yo con ellos de portero. ¿Y qué tal? Y quedamos subcampeones de España. ¿Y quién nos ganó al final? Ganónos el Canarias. A Canarias. Porque fuimos a jugar el final a Canarias. Fuiste a Canarias a jugar. Hostia, Pues, qué guapo. fuimos a Valencia, fuimos a Córdoba, fuimos a unos partidos jugando y ganamos los dos y fuimos la final de la caja de ahorros fue en Canarias. Y perdisteis Perdimos 1-0 de falta. De falta. Y toqué y pegó un poste, pero salió. Como De pudo haber salir, salido, entró. ¿no? Sí. Nada, mala Y suerte. quedamos eso. Pero no, estuvo bien también. Me acuerdo yo de aquel pitonos, un tal Camacho de árbitro, que de primera división. Hostia. Sí. Y nada, Sí. nada. Luego ya, entonces que ya, dedícame ya a la caja de ahorros y no más. A trabajar ya... Ya nada. Luego, bueno, estaba con la Braña. Luego Sí, pues volví a para la Braña. entrenar y a ser Sí, vicepresidente. a entrenar y luego vicepresidente otra vez. Y luego fue hasta que lo dejé ya, lo entregué el año el 90, no sé, 2000. 90 y pico yo creo que sería. 95, por ahí. Sí, ¿no? Por ahí, Sí, porque cuando nací yo en el 2000 ya no eras... No, ibas por ahí, pero como sí, bueno, aficionado. sí, yo el 97, el 97, no, el 90, o el 90 por ahí lo dejaría, el 97, no sé. Y Hasta hoy. hasta hoy. Sí, porque ya llevo ya años ya que no voy, desde que me dio litus, no me... De eso ya hablaremos luego, lo del ictus. Ah. Y tú has visto mucho fútbol, has visto muchos jugadores. Viste Di Stéfano, viste Maradona, viste Garrincha, verías un poco a Pelé en los mundiales. Sí, vi los... Puskás, Gento, Sí. hasta el día de hoy. Bueno, Cruyff lo verías también. Sí, también. Cristiano Ronaldo a día de hoy, Leo Messi a día de hoy. Y muchos más, Cafú, por ejemplo, Ronaldo Nazario, Ronaldinho. También, sí. Muchas estrellas has visto. Muchas, Ya sé sí. que la pregunta que te voy a hacer ahora es difícil, porque hay muchos jugadores, pero de todos los jugadores que has visto hasta el día de hoy, de todos, ¿vale? Desde Di Stéfano a Lionel Messi, si tuvieses que elegir 3 jugadores para tu equipo, igual que más te han marcado o que para ti son mejores, ¿a qué 3 jugadores de campo, no porteros, de campo elegirías? Es difícil la pregunta, ya lo sé. Sí, son muchos, pero claro, si son 3, voy a decirte, para mí, Di Stéfano. Di Stéfano el primero. Pelé, Pelé. Que en paz descanse, que hace poco sí, que falleció. y el otro, ¿cuál me dijiste de esos 3? Yo no me acuerdo uno que... O sea, tú fijos Pelé y Di Stéfano, ¿no? Sí, eso vale, sí. y luego puedes tener a Cristiano Ronaldo, a Lionel Messi, a Maradona, a Puskás, a Gento, No digas más porque sí. a Cruyff, No. A Maradona, a Maradona. sí.
Ya dije 3, ¿no? Sí. Sí. Si te digo otro, ya Messi. Lionel Messi, ¿no? Sí. Ahora que consiguió su mundial ahora ya, Sí, por pues, fin. No, pero ya sí. Pero, ¿y de esos 3? ¿Elegirías a uno por encima de los otros 2? Entre Di Stéfano, Pelé y Maradona. Yo digo que ¿Lo que más te marcó o Sí, para sí. ti que es mejor? No, esto es una opinión subjetiva, no es tampoco... yo el que más me marcó fue Di Stéfano, porque fue el que más vi en directo. En directo, ¿no? Porque Claro. vi a Maradona, pero vi un año nada más, Hmm. que vino con el Barcelona. Y el otro fue por, unas veces por televisión, otras veces lo que dice. Pero claro, y que este que digo yo, Pelé, que di todos y él fuera a ser el rey, ¿no? Sí, pero al final jugó mucho en Brasil y no pudo jugar Pero en Europa. claro, yo Y... no juego en Europa, entonces por eso te digo que Di Stéfano Di Stéfano, ¿no? Maradona para mí son, Di Stéfano y Maradona. sí. Luego, bueno, Messi ya, de moderno, ya. Y otra época. Pones Mejor, por encima... porque claro, Messi y eso, porque Maradona y Di Stéfano son épocas diferentes también. Claro, pero eso es también a tener en cuenta. no son tantas como Messi y Di Stéfano. Sí. Porque les cosas que tienen Messi no tenía Di Stéfano. Por eso, pero A ver, evidentemente los jugadores evolucionan y ahora están en teoría más preparados físicamente y demás. ahora yo no sé. Hay otros mejores, hay mejores No, campos a día de hoy. hay muchos mejores. Oye, también hay Sí, muchos, como dices tú, hay muchísimos jugadores muy buenos, claro. Yo, Claro. en mi época, Di Stéfano quedé marcado porque me gustó. Sí, como en 50 años, la gente de mi edad o la edad de Dani, por ejemplo, dirán que para ellos el mejor de la historia es Messi Sí, o Ronaldo. Sí, claro. Al final es un poco quien te influye de pequeño, Sí, ¿no? los tiempos influye mucho, claro. Pero bueno. Y bueno, y Di Stéfano fue el primer jugador. Bueno, Maldini, por ejemplo. Maldini, el analista de fútbol. ¿Sabes quién es? Maldini. Julio Maldonado. Le llama que es el primer todocampista de la historia porque juega de todo. Jugaba de todo. Era un jugador moderno. Jugaba de. En 1900, ¿sabes? Por eso, fue adelantado a los tiempos. Pues Di Stéfano, para mí fue el más. Eso. Y Demás. Pero, y si tuvieses que decir, bueno, hemos dicho jugadores y porteros. porteros. ¿Te digo nombres? Que se me ocurran. Mira, te digo nombres. Casillas, Oliver Kahn, Buffon, Liv Yashin. Buffon, Buffon, ¿no? Casillas Casillas 2. y el balón de oro, que sí, el balón de oro, que sí hay que decirlo. Liv Yashin, ¿no? Fue, El único portero que lo ha conseguido. por Y eso te yo digo. creo que lo va a conseguir en la historia. y creo que si no lo consiguió el prove, el del Madrid, ¿cómo se llama? Courtois el año pasado. Si no lo ganó el año pasado, no creo que lo gane nadie ya La todavía. actuación que hace contra el Liverpool en la final del Fue- mundo no la vi en mi vida. Fue una pena que coincidió con... Y es que quedó el séptimo, no quedó ni en top 3. Ya lo sé, ya. Una injusticia. Una injusticia. No, el Pena portero fue no... que ganó el Benzema, pero bueno, No, ha merecido también que lo haya ganado Karim. pero merecía el portero. Pero bueno, Y entre Buffon y Casillas, Casillas me gustó más. más, ¿no? Casillas. Es más portero innato, ¿no? Para mí sí. Tenía fallos, muchos fallos, ¿no? Como con los pies no era muy bueno. Sí, no Y era saliendo muy, por arriba pero muchas veces. pero era un portero. Pero lo que es portero de Era muy agilidad, de seguro, parar, de era muy reflejos... seguro, era muy seguro, sí. Poco subo, ¿eh? Sí. Buffon era muy espectacular también, ¿eh? No era mal portero tampoco. Era más alto, Era más alto. iba mejor por arriba, ¿no? Pero jugó más partidos comprometidos Casillas que él, entonces Y ganó más. ganó más. Ganó Champions. Buffon nunca ganó Champions. Claro. Eurocopa, Buffon ganó... No sé. Ganó Mundial. Buffon ganó Mundial fijo. Buffon ganó el Mundial, me parece. en El Italia. del 2006, Sí. cuando... contra Francia. Cuando Zidane le metió el cabezazo... Sí, aquel A Materazzi. al italiano, sí. Sí, acuerdo de eso, sí. Pero bueno, hay muchos buenos porteros, pero No, sí, al final, tanto jugadores como porteros, decir que uno es mejor que el resto, es que Messi es mejor que el resto, Maradona es mejor que el resto, al final
¿Por qué? Y Porque que- ganaron más. Yo lo que te digo, sí, es la Pero es que al diferencia. final todos son porque buenísimos. Di Es que Stéfano, es muy difícil. Di Stéfano ganó la tira, ganó ligues, ganó 5 copes, no sé cuántos ganó de Europa. Sí, 5. Cinco, Y Gento por lo menos. 6, que fue el que más, que es el que más tiene. Gento, Gento ganó 6, Sí. me parece. Y ligues ganó también. Y claro, claro. Bueno, pues que no se me quede más el tintero. No, ¿eh? Que te- que- Deja que te de diga. pensar. Sí. ¿El Madrid es el mejor club de la historia para ti? Yo sí soy un madre. Bueno, ahora es el Madrid, igual te influye, ¿no? Pero. Yo por influir, ¿qué voy a decir? Si soy del Madrid, claro, y el mejor que hay Claro. de todos los tiempos. El que más ganó al menos. Claro, Champions, eso sí. ¿eh? De Champions, Estamos hablando sí. de Champions. Sí, porque si hablamos de la Copa del Rey, La Copa del Reino, eso ahí el mejor club fue el Barça. Es el Barça. lleva Y más. luego el Atleti casi de Bilbao. Sí, no, bueno, el Bilbao y el Ganó muchas máximo. copas. Sí, Y sí. una locura. Pero llega el Madrid dedicase más a la Copa Europa que Que la Copa del Rey. el Rey. Sí. Pues sin embargo, tiene más ligas que nadie. Sí. Y Sí, Copas, sí, de, sí. y Copas de Europa que nadie. Salvo la Copa del Rey el que tiene media docena de ellos, nada más. Nada, se la dejaremos a los del Barça. Que se conforme con la Copa. Me ha metido una con la- mirada fusiladora. Que se conforme con la Copa del Rey y gratis. Y bueno, entrando para lo último, Sí. no sé en qué año fue exactamente, te dio un ictus. Fue ¿En qué año fue? hace 14 años o 15. 14 años. Hace 14 años, ¿no? En el 2006 ya fue, por ahí. Yo era muy pequeño, por lo que no me acuerdo. Sí. Entonces, 2006 o 2005. ¿cómo fue cuando te dio y No, la experiencia? ¿No? Al No, final, no, ¿cómo, es que cómo no se me vive? enteré. No me enteré. Porque sé que llevé a tu abuela a la peluquería y luego fui a tomar un vermú o una pinta, no sé cómo es, un vermú por ahí, esperándola. Y volví, pregunté y no estaba todavía. Bueno, sí, espero en el coche y ahí fue cuando llegó tu abuela y me vio que estaba durmiendo, así como atontado. Atontado, sí. Sí, y pero, ¿qué te pasa? Porque que ya bebiste algo, ya bebiste algo. Pensó que estabas borracho, ¿eh? Pensaba que estaba borracho. Dije, Por la mañana, ¿viste? si no bebí nada, tomé una pinta, pero con sifón, que es lo que tomábamos. Pero no bebí nada. Dije, pero ¿cómo estás durmiendo a estas horas, a las 12, a la 1 a la tarde? Y no, será eso, que tenía un poco sueño y tal. Nada, cogí, volví para casa con el coche y fuimos para casa. Llegué a casa y no sé si me eché un poco por la tarde. Y luego porque al otro día teníamos que marchar a Santander a hacer una excursión. Y fui hasta allá, volvimos. Y luego el otro día, lunes, recuerdo que iba para la cafetería de mi yerno, De mi padre, sí. sí, de tu padre, y vióme que estaba al lado del mostrador y dije yo, parece que estoy un poco mareado, no sé qué. Y miró de chipa y que no me tenía. Entonces fue cuando llamó y me llevaron a la residencia. Y ahí dijeron que A Cabueñes. a Cabueñes, que tenía eso. Un ictus, ¿no? Y entonces, claro, tuve ahí una semana y pico, porque yo que no sabía ni vestirme, ni Estabas mareado, ¿no? estaba mareado y que no daba pie con bola. Sí. Y entonces, nada, fue eso. Y entonces mandaronme para casa y allí ni podía ni bañarme, tenía que estar sentado, que me bañaba tu abuela. Porque caíes o... Porque caía y no andaba, pues no ¿Y te tenía dieron- eso. ¿Y cómo fue? ¿Qué te dieron? ¿Medicación para que se te quitas el mareo? ¿O fue...? No, fue quitándose Fue un poco con el tiempo, poco a Fue poco se te al fue tiempo. quitando, ¿no? Luego fue tu madre la que me cogía y me sacaba de casa porque no podía salir de casa, porque caía y todo. Entonces yo me cogía del brazo y sacábamos en la calle dando vueltas por la calle hasta que... Porque yo
para vestirme, nada, tenía que vestir tu abuela. Para poner camisa y los botones, no acertaba. Acuérdame, una vez cuando hizo tu hermano la comunión, que vinimos aquí a la finca. Que por cierto, la finca donde se graba esto es de él. Es de él. Y entonces estábamos comiendo fuera, que un día era en mayo, por ahí, junio, cuando las comuniones. Y yo estaba comiendo. Y estaba comiendo. Y no acertaba. No podía meterla. No era capaz de meter eso. Tenía que casi hasta cero. Y luego ya, sin falta de eso, empecé hasta hoy. Ahora que tuve mucha suerte, porque nada más que el problema mío es que ¿cómo se dice esta parte? Sí, la panorámica izquierda. La parte en tu caso, izquierda no la ves. Es como si tuvieses la mano aquí, ¿no? Sí, eso. Igual que tuviese, entonces no veía. Nada más que fue lo que me pegó, nada más. ¿Y qué más y que me quedó cerrada la carótica. La cariótica. Sí, la derecha, que la tengo cerrada. Nada más que la sangre sube a la cabeza con la izquierda, nada más. Y bueno, tuviste suerte. Cuando porque otros que conozco queden con una mano o un pie. O quedan totalmente dependientes. Dependientes que no. Y otros, por desgracia, fallecen. Sí, sí. Y después de enterarte y todo, ¿cambia algo la forma de pensar? ¿Cambió algo tu forma de pensar en cuanto a vivir la vida? No, bueno, yo no lo pensé. Yo siempre soy muy optimista. No pienso en que aquí no voy a quedar. Claro. Bueno, tuviste que cambiar hábitos. Por eso. ¿Qué vamos a hacer? Claro. Nada más que vivir y esperar, porque... Bueno, lo único así jodido que tuviste que dejar fue el alcohol. Sí. Bueno, pero como todo el mundo al final, ¿no? Lo que más sentí lo que más sentí, aparte de... Bueno, que ahora que no bebo nada, ni fumo. No fumo nada, porque estuve fumando también mucho, pero ahora ni mejor fumo. Así, ¿a que sí? Mejor así, ¿no? Oh, mucho mejor. Si hubiese seguido, tomar nota. Si hubiese seguido fumando, yo ya no estaría aquí. Porque hará ¿cuánto va? 2 años me dio un infarto también. ¿También? Sí, eso es lo próximo que te iba a preguntar, que entonces, hay una anécdota bastante interesante. Y eso, pues nada, lo que hay que hacer es cuidarse, y hasta ahora me va bien. Y hacer caso, porque al final tú fumas o bebes y bebes y bebes cada día, ya no solo por una noche, me refiero. Sí, continuo, sí. Y esto es como un accidente de tráfico. Piensas que no va contigo hasta que te pasa. Hasta que pasa. Y piensas que no te va a pasar a ti porque tú, entre comillas, eres especial y te pasa. Hay que tener cierto control y hay que tener cierta... Eso sí, así es verdad. Sí. A ver, un beber un día, Nochevieja o Navidades no pasa nada. No pasa nada beber un día, pero día tras día. Continuo y fumar. Pues. Pero bueno. Y ahí, para acabar, hay otra anécdota. Si hace 2-3 años te dio un infarto. Sí. Y... no sé cómo te lo habían explicado los médicos, porque la verdad es bastante loco. Es bastante loco. Bueno, yo no sé si... Es que es una locura, en verdad. Es una locura, yo no sé, yo no lo entiendo. Y es que cuando me dijeron que tuve suerte, que la vena en donde me pusieron ahora... El catéter, ¿no? El catéter es un instrumento digamos, hace que pase la sangre por la vena. Sí, una cocina de esas, que hizo un puente. Sí, la vena que hizo un puente. Sí, que como... Cuando se cerróse, salió hizo... Sí, vamos, que si la vena es esta y aquí está el bloqueo, como que la vena hizo a raíz de otras mini venas, digamos, otros vasos sanguíneos, hizo como una especie de puente rodeando la obstrucción para que pasase la sangre. Sí. Y lo hizo tu cuerpo
Mágicamente, bueno, mágicamente no no. sé, Con no el sé. paso del tiempo, me Fue imagino, lo que a medida que se fue bloqueando la vena, pues fue... Sí, fue lo que me dijo el médico. Y dije, bueno, pues... Entonces, no sé. si hay un médico viendo esto, Yo un no sé. licenciado en medicina, Mira, esto que nos lo explique mejor en comentarios, porque dije, la verdad que es muy loco. Tiene que ser imposible, claro, Y- porque pues, fue lo que me dijo. Oye, no sé, a lo mejor para me que te des equivocó. cuenta de lo que es capaz de hacer Pues, el cuerpo. ¿eh? Sí, sí. Y nada, Parece un poco ciencia ficción, ahora pero nada. al parecer pasó así. Si sabéis por qué Pues- o si es posible o si es un caso muy remoto o si suele darse en más casos, pues nos lo ponéis en Por comentarios. los demás estoy Que bien. lo- Estoy bien. Más que lo de la espalda, nada más que tengo Bueno, un eso ya poco de problema. Poco a poco. Pero bueno, no sé si tienes alguna anécdota antes de acabar más que contar, si se te ocurre ahora. No, de momento ya no me acuerdo así. Yo creo que fue una charla extensa que No sé cómo que saldrá. después de empezar a hablar ya te calmas. Sí, ya, pero bueno, ya, bueno, sí, salió muchas Yo te cosas. vi bien ahora, Siempre te vi hablando. siempre quedan algunas cosas dentro, pero Pues bueno, esas cosas otro día que vuelves. se me, que se me Pues queda- otro día vuelves. Sí, sí, hombre, cuando quieras. Bueno, Y bueno, lo dicho, cualquier comentario que queráis poner, que queráis expresar, duda, lo que sea, si queréis que vuelva también lo podéis dejar en comentarios. Lo agradecemos profundamente y nos vemos en el podcast 6 dentro de 2 semanas. Y como siempre, muchas gracias por todo el apoyo, por todos esos likes, comentarios y guardados. Y nos vemos próximamente con el próximo invitado. Ya veremos quién es. Un beso y hasta luego.